Si has entrado en este vídeo es porque seguramente alguna vez hayas pensado o dicho soy de clase media. Y no te culpo, mucha gente piensa que es de clase media o clase trabajadora cuando realmente no lo es. Antes, la clase media era tener dinero para una casa, un coche y pagar los estudios de tus hijos. Pero, ¿y ahora? Ahora, en cambio, jóvenes preparados con carreras y másters apenas se pueden permitir vivir solos en un piso pequeño. Últimamente hay muchos titulares que hablan de la muerte de la clase media, pero ya no es solo eso, sino que además existen dos razones probadas por las cuales los ricos invierten mejor y ganan más dinero que la población media y pobre. Así que quédate conmigo en este vídeo porque te voy a contar la verdad y vas a salir sabiendo si eres de clase media, cuánto dinero ganan los ricos en España, por qué la clase media es pobre y por último, y muy importante, por qué los ricos invierten mejor que la clase media. Además, en este vídeo también te voy a mostrar una alternativa, una opción para luchar contra esta desaparición de la clase media, RoundUp. Se trata de una fintech gratuita operativa en todos los países de la Unión Europea con registro en el Banco de España, que te ayudará a sacar una rentabilidad a tu dinero como si fuera una cuenta remunerada habitual. Veremos posteriormente un ejemplo de cómo funciona. Sentirse rico o pobre es muy subjetivo y cada uno tiene su propia perspectiva. Si no, ¿cómo podemos explicar de nuevo en este gráfico que en Estados Unidos alguien ganando menos de $10.000 se sienta rico o que alguien ganando más de $170.000 se haga el humilde y diga que es pobre? Como digo, es algo subjetivo, pero hay mucha gente en España que se siente parte de esta clase media. En concreto, el 50% de la población se considera a sí misma clase media. Y esto es algo que también va muy relacionado con la aceptación social. Si dices que eres de clase baja o pobre, puedes parecer incompetente o puedes parecer inferior a otras personas, mientras que si afirmas que eres rico, pues puedes caer mal a mucha gente. Luis Ayala Cañón, profesor de economía de la UNED, explica este suceso y dice: parece que pertenecer a la clase media te da unos niveles de integración elevados y pertenecer a grupos de rentas más bajas te genera una serie de barreras. En el caso de las rentas más altas, hay como una cierta barrera de autoproclamarse ricos porque, aunque tienen muchas ventajas sociales, puede tener una cierta estigmatización social negativa. Lo mismo pasa en el otro extremo, cuando la gente se considera pobre. Vamos, que al final la clase media es la que mejor se adapta a nivel social para todo el mundo en general. Pero aunque pienses por este sesgo que eres clase media, ¿realmente eres clase media? Pues vamos a comprobarlo con cifras. El Instituto Nacional de Estadística comprobó que el salario medio de los trabajadores en 2021, no he encontrado datos posteriores, era de 25.896 euros. Esto es bruto, no neto. Si usamos una calculadora como la de expansión para calcular un salario aproximado neto, nos daría que, teniendo en cuenta 14 pagas, un tipo de contrato indefinido y 0 hijos, tendríamos un sueldo mensual de 1.358 euros y una paga extra de 1.535 euros. Sin embargo, eso es el salario medio, pero si miramos este gráfico podemos ver que la mediana es más baja, es de 21.638 euros, pero el salario más frecuente en España es de tan solo 18.502,54 euros. Esto también bruto. Si miramos el neto otra vez con la calculadora de expansión, podremos ver que, teniendo las mismas premisas que antes, el salario medio mensual neto es de 1.051 euros y una paga extra de 1.149. Por lo tanto, podríamos decir aproximadamente que una persona de clase media en España gana entre 1.100 y 1.600 euros al mes. Si miramos a nivel mundial, España es la número 23 en cuanto a salario medio diario, que en nuestro caso es de $40,67 al día. Ahora, ¿cuánto dinero ganan los ricos en España? Y antes de mirar cuánto dinero, pongamos en perspectiva qué es ser rico. Porque normalmente cuando nos imaginamos a alguien rico, nos viene a la cabeza la palabra millonario. Y eso, al menos en mi opinión, está muy lejos de la realidad. Y os lo puedo confirmar con números. Hoy en día, 1 millón no es tan valioso o no puedes comprar lo mismo con 1 millón que hace 100, 200 años. Esto es debido a la inflación, que muchos habéis empezado a conocer los últimos 2 años porque ha sido muy elevada. Y eso te quita poder adquisitivo. Hace que con el mismo dinero, el mismo capital, tú puedas comprar menos cosas porque los precios aumentan. Para ello, podemos mirar a cuánto equivale hoy 1 millón del año 1900 y son más de 37 millones actuales. Por lo tanto, no es lo mismo el millonario de hace 100 años que el millonario de ahora, porque el de ahora puede hacer menos cosas que el millonario del pasado.
Ahora, poniendo esa perspectiva, miremos quién realmente es rico en España. Según El Economista, para pertenecer al 25% de los que más cobran en España, hay que superar los 31.550 euros, y el 10% de los salarios más altos empiezan en los 45.359 euros. Dado que el Instituto Nacional de Estadística no detalla más franjas salariales, vamos un momento al World Inequality Database para ver cuánto gana el top 1% en España. Para entrar en este club selecto del 1%, tienes que cobrar un salario anual bruto superior a 128.000 euros. Ahora, esto es bruto. De nuevo, hagamos otra vez el salario neto de los tres rangos: clase media, top 10%, top 1%, con 12 pagas. La clase media serían 1.654 euros, el top 10% 2.682 y el top 1% 6.384 euros. Ahora sacaremos algunas conclusiones, pero también es importante decir que los más ricos no solo tienen un salario, sino que acumulan un patrimonio. Por ejemplo, bienes inmuebles, acciones, y los mega ricos tienen una gran parte de su patrimonio ligado en acciones que normalmente cotizan en bolsa, como por ejemplo Elon Musk con Tesla o SpaceX, o Jeff Bezos con Amazon. Y aunque esto parezca imposible, también para la gente de a pie, de la calle, hay opciones para rentabilizar nuestros ahorros y generar un patrimonio poco a poco. Hoy en día, y para aquellos más conservadores, sobre todo en España, existen alternativas mucho mejores en comparación con los depósitos bancarios tradicionales. Por ejemplo, Randap es una de ellas, ya que dentro de su app podrás hacer un depósito en su cuenta Earn, una cuenta de alto retorno donde los clientes pueden recibir hasta un 6% anual. Además, no tiene ningún tipo de comisión ni límite de depósito y puedes retirar el dinero cuando quieras. Si quieres rentabilizar tus ahorros, te dejo el enlace en la descripción para que puedas entrar en esta gran aplicación. Ahora, siguiendo los números que hemos visto, como conclusión es importante ver que la diferencia entre la clase media y el top 10% es de tan solo 1.000 euros aproximadamente, es decir, es muy poco. Además de que el top 10% solo cobre 2.600 euros al mes, me parece bastante poco, al menos en mi opinión. Que por cierto, dejadme en los comentarios qué opináis, si creéis que son salarios bajos o no, porque mi concepción de rico no es esta. Y como digo, esta diferencia es mínima también por los tramos del IRPF, que en España pues son progresivos y por lo tanto cuanto más cobras, más pagas. Aquí os dejo la imagen con los diferentes tramos. Esto hace que exista esta diferencia mínima entre la clase media, insisto, y el top 10% de los que más cobran en España. Y por ello aquí también podemos ver que en España las clases están muy juntitas y por ejemplo la clase baja se solapa con la clase media, a diferencia de otras economías o países como Francia o Dinamarca. Y después, algo que ya he comentado brevemente hace un momento, es que el 1% de la población española que más cobra genera 6.000 euros al mes aproximadamente. Y esa, como digo, no creo que sea la percepción que tenga la sociedad española de una persona rica. Por ello os digo, dejadme en los comentarios si creéis que 6.000 euros es o no un salario de alguien que os imaginabais como rico, porque yo creo que a muchas personas viendo este vídeo les va a sorprender. Ahora, analicemos por qué la clase media es pobre. Y básicamente tenemos un punto muy importante, y es el salario real. Es decir, tenemos un salario que cada año tiene que ir subiendo. ¿Por qué? Porque existe la inflación, la famosa inflación, que aumenta los precios de la economía. Si mi salario no aumenta y la inflación aumenta un 2%, yo pierdo poder adquisitivo, y con mi salario ahora puedo comprar menos cosas. Ahora, todo el mundo ha entendido lo que es la inflación los últimos 2-3 años, pero la inflación lleva existiendo desde hace cientos de años. Por ello, siempre debemos mirar cuánto hemos crecido en salario real, es decir, descontando ya la inflación. Por ejemplo, si tenemos un salario que ha incrementado en un 1% a nivel real, pues si la inflación ha subido un 2%, mi salario ha aumentado un 3%, un 1% por encima del incremento de precios. Y eso aumenta mi riqueza real y mi poder adquisitivo. Y los datos no son favorables para España en este salario real, ya que si miramos los datos desde los años 2000 y miramos la evolución del salario medio en España comparado con la eurozona, primero vemos que en España el salario es mucho más bajo que la media europea, y después que el salario medio español es inferior en términos reales al de hace 20 años. Aquí también podéis ver otra evolución del salario medio real en Europa desde 1990 y vemos como países del sur como Portugal, Italia, España o Grecia tenemos salarios reales planos o incluso más bajos que los de hace 20 y 30 años, mientras que otros países del norte sí que han ido incrementando su salario real.
Y claro, ¿qué pasa? Que aunque nuestro salario real no aumente, con la inflación los salarios sí que van aumentando, pues 1 o 2%, y cada año cobramos un poquito más, aunque nuestro poder adquisitivo sea el mismo, o incluso inferior si por ejemplo tenemos años de gran inflación y el salario no llega a ese nivel. Pero lo que quiero decir es que cada vez ganamos más en términos nominales y por lo tanto tributamos en tramos más elevados, porque el IRPF no está actualizado y no se ha deflactado. Por lo tanto, estamos en una situación en la que no ganamos en términos reales y además pagamos más impuestos en concepto de IRPF. Y aparte de esta evolución de los salarios, que es básicamente lo más importante, la otra pata es que existe una gran incultura financiera en España. Tan solo un 19% de la población española posee cultura económica elevada, y pese a que el 30% cree tener conocimientos financieros altos, solo el 13% demuestra tenerlos. Respecto a la Unión Europea, somos los cuartos en cuanto a incultura financiera por la cola. Y eso se puede ver en muchas cosas a nivel español. Por ejemplo, el tema de las 14 pagas. Hay mucha gente que prefiere 14 pagas porque a final de año le viene más dinero, cuando realmente lo mejor es tener 12, porque cuanto antes recibas el dinero, antes lo puedes utilizar para invertir o rentabilizarlo, y cuanto más esperes, por temas de la inflación, menos vale y menos poder adquisitivo tienes, por lo que 12 siempre sería mejor que 14. Otros datos que nos muestran que en España falta cultura financiera es, por ejemplo, la alta participación que existe en loterías del Estado, por ejemplo, donde realmente el que gana es el propio Estado, y nosotros tenemos una probabilidad mínima de ganar y podríamos utilizar ese dinero para otras cosas. Ya sé que muchos me diréis que, por ejemplo, la lotería de Navidad os hace ilusión, y yo lo entiendo y no pasa nada, pero aquí os dejo un vídeo donde explico la verdad sobre la lotería de Navidad y quién realmente sale ganando y cuál es nuestra probabilidad de ganar en este tipo de apuestas. El porcentaje de personas de entre 18 y 75 años que participaron en la Lotería Nacional de España en 2021 fue del 73,7%. Y claro, según las previsiones de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, aquí podéis ver que el español medio se gasta en torno a 65 euros al año en lotería. Y lo peor no es ya que la gente española juegue en exceso a las loterías, sino que además hay estudios que ya corroboran esta incultura financiera, como el estudio de la UOC, de la Universitat Oberta de Cataluña, donde se comprueba que el 70% de los que ganan la lotería se arruinan en un plazo de 5 años. ¿Por qué? Porque les llega una gran cantidad de dinero y no saben administrarlo. Por ello os abro un poco la perspectiva y los ojos, y os digo, imaginaros que invirtiéramos ese dinero que nos hemos gastado, por ejemplo, durante 45 años en lotería, que son 65 para hacer una media cada año, y lo invirtiéramos en una cuenta remunerada como la que tiene Randap con su cuenta Earn a un 6%. Pues, al final, no seríamos millonarios, pero habríamos ahorrado más de 15.500 euros, que nos vendrían muy bien pues para tener un colchón, para hacer un viaje o para seguir reinvirtiendo. Y tendría mucho más sentido, al menos en mi opinión, que gastarlo en lotería. Por lo tanto, lo que quiero decir aquí como conclusión, y antes de pasar a ver por qué la gente rica invierte mejor que la clase media, es ver cómo gran parte de la sociedad se clasifica como clase media. La clase media de ahora ya no vive tan bien como la de hace 50 o 100 años, y por eso se dice que está desapareciendo. Y además también podemos ver cómo la población rica realmente no es tan rica. Los ricos españoles serían como un poco unos ricos pobres. Ahora, si estamos en esta clase media y queremos avanzar, queremos mejorar, queremos invertir, ¿por qué los ricos invierten mejor que la clase media? Pues la solución la podemos ver en un estudio que compartió Juan Ramón Rayo, quien tiene un canal de YouTube fantástico y os recomiendo seguirle, y además fue ex profesor mío del máster de Value Investing de OMA. Y este estudio se llama Heterogeneidad y persistencia en los retornos hacia la riqueza. Lo que se nos muestra principalmente en este estudio es que la tasa de retorno de riqueza va en aumento con el percentil de riqueza. Es decir, que los ciudadanos más ricos noruegos de este estudio consiguen más rentabilidad que los noruegos más pobres. Es decir, logran rentabilizar más su riqueza. Como comenta Juan Ramón Rayo en uno de sus vídeos, es cierto que los ricos tienen menor aversión al riesgo e invierten en cosas quizás más arriesgadas que pueden obtener un mayor retorno, y donde hay seguramente menor competencia. Pero realmente esto también sucede en inversiones más conservadoras. Cuando ajustamos el anterior gráfico por el riesgo, vemos una correlación positiva entre el percentil de la riqueza y rentabilidad ajustada por el riesgo sobre la riqueza. Es decir, que los mayores patrimonios siguen obteniendo mejores rentabilidades incluso en inversiones seguras. Y según el estudio, esto sucede por dos variables que veremos ahora y con las cuales estoy muy de acuerdo. Primero, la sofisticación financiera. Os doy algunos datos. En Estados Unidos, el 61% de las personas poseen acciones. Además, aquí me podéis decir, sí, los más ricos tienen acciones, pero los pobres no. Pues no es así. De total que sí tienen acciones, dentro de la franja media de ingresos, el 63% afirmó que sí tenía acciones. Mientras que en España solo el 3% de la gente invierte en fondos o tiene acciones. Esta incultura financiera hace que la gente tenga
menor conocimiento y por lo tanto entiendan menores activos o vean menores alternativas para sus ahorros. Por lo tanto, si un inversor no sofisticado quiere hacer una inversión conservadora, pues irá a su banco de siempre y seguramente pondrá un depósito. Mientras que el sofisticado, como tiene un mayor conocimiento y como su propio nombre indica es más sofisticado, pues mirará las diferentes alternativas dentro de ese rango conservador para encontrar la más eficiente, teniendo ambos el mismo perfil de riesgo. Es decir, por ejemplo, si un inversor solo conoce alternativas bancarias tradicionales, mientras que a lo mejor por incultura financiera no ha descubierto alternativas como Roundup, que ofrece hasta un 6% con un perfil de riesgo similar, pues estaría siendo ineficiente en su decisión. Mientras que alguien sofisticado, en este caso, hubiera escogido la cuenta Earn de Roundup. Esta es la primera premisa y va muy ligada a lo que hemos dicho, a la incultura financiera. ¿Y cómo se soluciona? Pues obviamente aprendiendo más y suscribiéndote al canal, ya que aquí luchamos por aumentar y mejorar nuestra educación financiera y poder invertir de la mejor manera, rentabilizando nuestros ahorros y nuestras inversiones. Por lo que te invito a suscribirte aquí debajo, activando las notificaciones y dejando también un gran like si te está gustando este vídeo. Y el segundo problema, que también es muy importante, es el coste mínimo de acceder a clases de inversiones. Es decir, que hay muchas inversiones en las cuales el inversor particular puede entrar sin problema, puede invertir sin problema. Como por ejemplo, pues comprar una acción de $10 o de $100. Hay algunas que valen 1000, ahí ya le cuesta más. Pero hay muchas otras inversiones que a lo mejor en ese momento son más atractivas o mejores, que sí que requieren de un capital mínimo bastante grande para un inversor particular con poco capital. Como por ejemplo los bonos corporativos con un valor nominal de $100.000 por cada bono, pues un coste alto y por lo tanto un inversor particular que a lo mejor tiene una cartera eso de 100.000, 50.000, pues primero que le costará mucho más dinero y esfuerzo que una persona más rica con mucho más capital, y segundo que aunque lo compre representaría una grandísima parte de su portafolio quizás y no estaría suficientemente diversificado. Por lo tanto, esa segunda variable también es preocupante y es uno de los problemas. Y esto pues se puede solucionar pues invirtiendo en ETFs, aunque no sea lo mismo, o quizá creando nuevos instrumentos como bonos parciales o en tramos para que los inversores particulares tengan acceso a esas inversiones cuando realmente puedan dar mejores rentabilidades que las que tienen ya en cartera. Porque al final, elevando nuestra conciencia y nuestra educación financiera y permitiendo acceder a todos los inversores a los mismos tipos de activos, pues conseguiríamos rentabilizar nuestros ahorros como clase media o inversores más pequeños, al igual que los más ricos. Esto ha sido todo por hoy, por este vídeo. Espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido algo nuevo. Os recomiendo suscribiros al canal si os ha gustado y para apoyar a esta comunidad de inversores particulares que creamos entre todos, también dejar un gran like. Yo os dejo un vídeo aquí que os puede interesar si os ha gustado este y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y un abrazo a toda la comunidad.